Hay secretos que se transmiten en susurros, verdades que solo se revelan cuando la sangre lo exige. Mi abuela solía decir que las casas antiguas no solo albergan a los vivos, guardan ecos de quienes las habían habitado antes, como si las paredes mismas absorbiesen el dolor, el miedo y la culpa de generaciones. Quizá por eso nunca quiso hablarme de la tradición de las velas. Quizás sabía que algunos conocimientos son una maldición disfrazada de herencia. Me llamo Elena Vidal. Crecí visitando Robledal del Valle, solo en los veranos, un pueblo apartado, olvidado en las montañas, donde el tiempo parecía detenerse y las sombras se alargaban más de lo natural cuando caía el sol. Ahí, en la casa de piedra gris de mi abuela Carmela, pasaba días que parecían eternos, pero siempre me marchaba antes de que el frío penetrase en mis huesos, antes de que llegara la Semana Santa. Siempre. Para los lugareños, yo era poco más que un espejismo estacional, y yo lo entendía. No me trataban de ninguna forma despectiva, simplemente era distante. Sus miradas me seguían por las calles empedradas, evaluándome sin decir una sola palabra. Solo susurraban, la nieta de Carmela. Murmuraban eso cuando pasaban por al lado de mí, como si mi nombre real fuese irrelevante para ellos, como si solo importara la sangre que corría por mis venas. Nunca me importó ser una extraña ahí. Mi vida estaba en otro sitio, como comentó, lejos de aquel pueblo donde el silencio pesaba demasiado y las tradiciones se susurran detrás de puertas cerradas. Hasta que la abuela, como es de entender, falleció. Y para sorpresa de todos mis primos, e incluso mis padres, me dejó la casa a mí. Para mí no fue sorpresa, ya que era la nieta más cercana a ella. Mis primos solo buscaban dinero, joyas, tierras. Siempre fue así, pero en mi caso, como siempre me había gustado el arte, y mi abuela era una ávida lectora, nos pasábamos horas hablando de libros, que obviamente compartíamos, y ella me sugería autores interesantes que me hacían amar incluso más las letras. Mi conexión con mi abuela fue profunda. En ese momento, yo trabajaba como guionista, un reflejo de mi amor por las letras, tejiendo historias para otros, mientras la mía propia se deshilachaba en una ciudad que me consumía lentamente. La vida urbana era un depredador paciente que devora célula a célula, idea a idea, corazón a corazón. Cuando recibí la noticia de la herencia, casi pude escuchar la voz en cascada de la abuela susurrándome al oído. Vuelve, la casa te espera. Juré que había sido mi imaginación, así que la decisión fue sencilla. Mi trabajo podía realizarse en cualquier parte donde hubiese internet y electricidad. Por suerte, este pueblo con el pasar del tiempo, aunque no tenía la mejor conexión, tenía una mínima. No pedía más. Así que pensé, ¿por qué no hacer mi oficio en esa casa centenaria donde el viento aúlla entre las vigas en la noche de invierno? La casa de mi abuela era una construcción severa de piedra ennegrecida y madera retorcida, coronada por un tejado de pizarra que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Las ventanas, pequeñas y profundas como heridas, miraban hacia las montañas que estaban cercanas al valle, como guardianes silenciosos de los secretos que había en esos hogares. En el testamento, junto con las amarillentas escrituras de propiedad, había un sobre sellado con lacre negro. Lo abrí el día que tomé posesión oficial de la casa, en un frío febrero que congelaba el aliento.
La letra de mi abuela se retorcía sobre el papel, como si cada palabra hubiera sido un esfuerzo doloroso. Querida Elena, si estás leyendo esto, la parca ya me ha reclamado y tú has decidido reclamar lo que te pertenece por sangre. La casa ahora es tuya, con todo lo que eso conlleva. Me gustaría poder decirte que solo heredas piedra, madera y recuerdos, pero estaría mintiéndote, y sabes que yo no miento. Hay un peso que viene con estas paredes, un deber que nuestra familia ha cumplido durante generaciones, como cualquier otro habitante de este pueblo. En el arcón labrado de mi habitación encontrarás 7 velas rojas. Durante la Semana Santa deberás encenderlas todas el domingo de Ramos, al filo de la medianoche, y apagar una cada noche siguiente. Tienes que ser precisa cuando el reloj marque las 12. La última debe extinguirse el sábado santo. No falles en esto, Elena. No dejes que ninguna vela se consuma por sí sola. No permitas que al amanecer te encuentre con una vela que debería estar extinguida. No intentes abandonar el pueblo hasta que la última vela haya muerto bajo tu aliento. Si cumples con el ritual, la casa te protegerá. Si no, ellos vendrán, y ninguna cerradura, ninguna oración, ninguna súplica los detendrá. La sangre llama a la sangre. Firmado. Tu querida abuela Carmela. Releí la carta varias veces, con un frío que nada tenía que ver con la temperatura calándome sobre los huesos. ¿Quién eran ellos? ¿Por qué mi abuela, una mujer práctica, que siempre había despreciado la superstición, me transmitía ahora este ritual macabro con la gravedad de quien lega un secreto mortal? Con pasos pesados subí la escalera crujiente hasta el dormitorio principal. El arcón aguardaba a los pies de la cama como un centinela oscuro, un testigo de tiempos oscuros, pasados y tenebrosos. La madera estaba tallada con figuras que en la penumbra parecían retorcerse, rostros agonizantes, manos suplicantes, formas que sugerían dolor y arrepentimiento. Al abrirlo, un olor acre a cera vieja y algo más profundo, metálico, asaltó mis sentidos. Envuelto en un paño de lino manchado con símbolos bordados en hilo negro, encontré un candelabro de hierro forjado. 7 brazos se elevaban desde una base decorada con inscripciones que no pertenecían a ningún alfabeto que yo conociera. Y las velas, 7 columnas de cera roja, tan oscura que casi parecía negra, gruesas como mi muñeca. Cada una llevaba grabado un símbolo distinto, marcas primitivas que despertaban un reconocimiento instintivo y perturbador en algún rincón ancestral de mi mente. Las observé largo y tendido, sintiendo como si el peso de sus implicaciones se asentasen en mi pecho. Luego las envolví de nuevo y cerré el arcón, intentando con ese gesto encerrar también la inquietud que ahora me provocaban. Me dije que faltaban semanas para la Semana Santa, que tendría tiempo para decidir si creía en las advertencias de mi abuela o las desechaba como delirios de una anciana. Pero en el fondo sabía que la obedecería, porque la sangre llama a la sangre y hay legados que no se pueden rechazar. Me instalé en la casa intentando ignorar cómo ésta parecía observarme, cómo las maderas crujían siguiendo mis pasos, como si evaluasen a su nueva dueña. Los vecinos mantenían una distancia cortés, pero infranqueable. Me saludaban con inclinaciones de cabeza, murmuraban condolencias por mi abuela, pero sus ojos nunca dejaban de calcular, de medir algo en mí, algo que yo no comprendía. Solo Martina, la panadera, anciana,
de manos nudosas y ojos demasiado claros para su rostro arrugado, se acercó una tarde con una hogaza de pan oscura de centeno, envuelta en un paño. Era amiga de tu abuela. Carmela sabía que debía hacerse. Respetaba bien el ciclo. Mantenía el equilibrio. Hay sangre antigua en tus venas, muchacha. Ojalá sea suficiente. Dijo, me entregó la hogaza de pan y se fue sin dejarme oportunidad de preguntarle a qué se referían esas palabras, dejándome con un pan que olía a centeno y a hierbas que no supe identificar. Creí que era romero. Esa noche soñé con fuegos que ardían con colores imposibles y voces que cantaban en un idioma que hacía doler mis oídos. Entre el trabajo y mi constante sospecha de qué es lo que pasaba, los días pasaron rápido, como si el tiempo se deslizase entre mis dedos como el agua. Casi sin darme cuenta, llegó abril y con él la Semana Santa. El pueblo cambió, las casas se cerraron sobre sí mismas. Aparecieron símbolos tallados en las puertas, con ramas de romero y cardo atadas con cordeles negros. Las ventanas se cubrieron con cortinas espesas, incluso durante el propio día. Y nadie, absolutamente nadie, salía después del anochecer. La iglesia, que durante mi estancia había permanecido casi vacía, excepto por los domingos, ahora rebosaba de actividad. Pero no era una actividad alegre. Los lugareños entraban cabizbajo, murmuraban oraciones como quien busca protección más que salvación. El domingo de Ramos amaneció con una niebla densa que se arrastraba entre las casas, como si fuese un ser vivo, reptando por sus calles, acariciando las paredes con dedos fantasmales. Desde mi ventana vi a los habitantes dirigirse a la iglesia en silencio, ramos de olivo en mano, mirada fija en el suelo. No me unía a ellos. Algo en mí me decía que mi ritual era otro, más oscuro, más antiguo. Pasé el día en un estado de nerviosa anticipación, calma antes que tormenta. El ritual de las velas ocupaba mis pensamientos. No es que sea supersticiosa, pero los pensamientos venían una y otra vez, como olas en el mar. Pensamientos, zumbidos constantes de ansiedad, me hacían creer que conforme el sol descendía tras las montañas, algo iba a pasar. A las 11:30 de la noche, con manos temblorosas y sudorosas, abrí de nuevo el arcón, extraje el candelabro y las velas del mismo. La madera tallada parecía tibia al tacto, no fría, como si hubiese estado absorbiendo el calor de la casa durante semanas. Las velas, extrañamente, eran pesadas y desprendían un olor acre que me recordaba a tierra húmeda y algo metálico, a sangre. Coloqué el candelabro en el centro de la mesa del comedor, sobre un mantel de lino blanco que encontré, el mismo que obviamente estaba arropando al candelabro. Inserto cada una de sus velas en el soporte, asegurándome de que los símbolos grabados apuntaban hacia la puerta principal, como si montase guardia. No sé por qué lo hice. La carta nunca me lo pidió. Sin embargo, yo sabía que se tenía que hacer. Tenía que hacer que las velas montasen guardia. Y esperé. El reloj estaba de pie en el vestíbulo, marcando segundos con un tic-tac que reverberaba el silencio absoluto de la casa. En esta ocasión, ni siquiera los habituales crujidos de la casa, habitantes del día a día del hogar, no me acompañaban en esta ocasión. Todo el edificio parecía contener la respiración,
estaba a la espera. A las 12 en punto, con una cerilla de madera y con manos temblorosas, encendí las 7 velas. El fuego prendió instantáneamente con una voracidad antinatural. Las llamas alzaron varios centímetros, más largos que mi dedo índice, intensos, altos, y luego algo imposible sucedió. Cada llama cambió de color, no gradualmente, sino en un parpadeo, en un instante, como si alguien hubiese sustituido un fuego con otro: azul gélido, verde veneno, amarillo enfermizo, rojo sanguinario, morado asfixiante, naranja putrefacto y en el centro, blanco cegador. La temperatura en la habitación descendió abruptamente, pero no un poco, no, sino hasta el punto de que mi aliento formaba nubes frente a mi rostro. A pesar de que estábamos en primavera, las llamas no se movían como debían, no danzaban con las corrientes de aire, permanecían estáticas, rígidas, apuntando todas en la misma dirección, como dedos acusadores señalando la puerta. Y entonces lo oí, un susurro, tan tenue que al principio pensé que era el viento colocándose por alguna de las viejas rendijas del hogar. Pero no había viento, y el sonido creció. Se transformó en palabras que no pertenecían a ningún idioma que conociera, pero que de algún modo era espantoso. Podía entender. Ya estamos aquí. Me asusté y me alejé del candelabro, tropezando con la silla. Las velas continuaban ardiendo, inmóviles, vigilantes. Los colores de las llamas se reflejaban en las paredes, proyectando sombras que no correspondían a ningún objeto físico en la habitación. Decidí que era suficiente por esa noche. Con pasos temblorosos me retiré a mi dormitorio, cerrando la puerta con llave, y yo me metí en la cama, completamente vestida, incapaz de librarme de la sensación de ser observada. Esa noche soñé con campos de trigo meciéndose bajo un cielo sin sol, con risas infantiles que se transformaban en llantos, y con 7 figuras encapuchadas que formaban un círculo a mi alrededor, sus rostros ocultos por sombras demasiado densas para ser naturales, con sus capuchas, como si fuesen penitentes. Me despertó un dolor penetrante detrás de los ojos, un sabor a metal oxidado en la boca. La luz que entraba por la ventana era gris, difusa, como si la niebla del día anterior no se hubiese disipado. Bajé las escaleras con cautela, temiendo lo que encontraría. El candelabro seguía en la mesa, las 7 velas aún encendidas, pero algo había cambiado. La vela azul había menguado considerablemente más que las otras, como si hubiese estado ardiendo con mayor intensidad durante la noche. Su llama, antes vigorosa, ahora temblaba débilmente. El resto de la casa parecía igual, pero no me sentía sola. Era una sensación constante de presencia, como si alguien o algo estuviese siempre justo fuera de mi campo de visión. Cada vez que giraba la cabeza bruscamente, quería captar un movimiento por el rabillo del ojo, aunque nunca había nada. El día transcurrió en una rutina que intentaba ser lo más normal posible. Trabajaba en mi guión, aunque las palabras venían con dificultad, como si mi mente estuviese parcialmente ocupada en otra cosa, en sobrevivir. Preparé una comida sencilla, que obviamente apenas probé. Di un paseo hasta el río, notando cómo las miradas de los pocos vecinos que encontré resbalaban sobre mí, evitando el contacto visual.
El río también se veía diferente. El agua, habitualmente cristalina, ahora fluía turbia, arrastrando lo que parecían ser trozos de tela oscura. Me incliné para ver mejor, y por un instante creí distinguir la forma de una mano pálida bajo la superficie, con sus dedos curvados que invitaba a acercarme más. Me alejé del agua y regresé a casa por otro camino, sintiendo los latidos de mi corazón en la garganta. Estaba preparando una cena en la noche, sabiendo que no iba a comer, cuando lo escuché. Un golpe seco en el piso superior, como si algo pesado hubiese caído al suelo. Después, un arrastre lento. Subí las escaleras con el pulso acelerado, llamando ¿Hay alguien ahí? Mi voz sonó pequeña, infantil, tragada por el silencio pesado de la casa, no dejando ni siquiera un miserable eco. En el dormitorio principal, el arcón estaba abierto. Uno de los paños de lino que había envuelto antes las velas ahora estaba en el suelo, extendido cuidadosamente, como si alguien lo hubiese dispuesto así, deliberadamente. Los símbolos bordados en negro parecían haberse movido, reorganizándose, en un patrón que me provocó náuseas al mirar. Pero lo peor no era eso. Lo peor era la humedad en el suelo, un rastro de gotas oscuras que iba desde el arcón hasta la puerta. Cuando me agaché para examinarlas, mis dedos volvieron a mancharse con un líquido espeso y metálico. No necesitaba llevarme a la nariz para saber que eso era sangre. Cerré el arcón de golpe, recogí el paño y bajé corriendo las escaleras. No me detuve hasta llegar al comedor, donde las velas seguían ardiendo con sus colores imposibles. La luz de la azul apenas era ya una llamita. Estaba casi consumida del todo. A las 12 menos 5 minutos de la noche me situé frente al candelabro. Las piernas me temblaban tanto que tuve que apoyarme en la mesa. El ritual debía continuar. Una vela tenía que ser apagada. Instintivamente supe que obviamente tenía que ser la azul, ya que es la que había menguado más durante el día. Su llama apenas ya se podía ver con una luz fría. Tomé aire y justo cuando el reloj marcó las 12, soplé suavemente. Aún así, la llama azul se retorció, como si se resistiese. Luego se extinguió con un siseo que sonó demasiado parecido a un grito de dolor. Una columna de humo azulado ascendió desde la mecha, pero en lugar de disiparse se quedó suspendida en el aire. Lentamente, ante mis ojos horrorizados, el humo comenzó a modelarse, formando lo que inequívocamente era una mano humana, una mano pequeña, infantil, con dedos que se extendían como queriendo alcanzarme. Di un paso atrás, tropezando otra vez con la silla, maldiciéndola por estar en medio. La mano del humo obviamente se crispó, como en un espasmo de dolor, y entonces finalmente se disolvió en el aire, pero no antes de que sus dedos señalaran acusadoramente en mi dirección. Huí a mi dormitorio, cerrando la puerta con llave y colocando una silla bajo el pomo por buena medida. Mi ordenador portátil estaba sobre la cama. No podía ser. Yo no lo había dejado ahí. En la pantalla había un documento abierto. Un documento que obviamente no había creado yo. Se titulaba soberbia.docx. Con dedos temblorosos hice clic para abrirlo. Solo contenía una línea, escrita en una fuente en cursiva. Me recordaba las inscripciones del candelabro.
No mires por la ventana esta noche. No importa lo que oigas, no importa cuánto te llamen, no les hagas caso. Cerré el archivo y entonces vi que había más documentos nuevos en mi carpeta de trabajo. Ira, envidia, avaricia, pereza, gula y lujuria. Todos estaban vacíos, por ahora. Apagué el ordenador y me tumbé en la cama, completamente vestida, abrazando una lámpara a modo de arma improvisada, como si eso fuese a servir de algo. Fuera, la noche era una mano negra absoluta, ni luna ni estrellas, como si el pueblo hubiese sido engullido por un abismo. Y entonces empezaron los sonidos, pasos lentos en el jardín, crujido de hojas secas bajo pies descalzos, una respiración pesada, húmeda, justo al otro lado de mi ventana. Y entonces, la voz, una voz que era demasiado aguda para pertenecer a un adulto, sin embargo, demasiado grave para ser la de un niño. Elena, mírame. Solo un momento. Solo un vistazo. Tengo algo para ti. Apreté los ojos con fuerza y me tapé los oídos con la almohada, pero la voz seguía filtrándose, como si me hablase directamente en mi cabeza. Elena, sé lo que hiciste. Lo recuerdo todo y he venido a devolvértelo. Después de eso no recuerdo nada más. No recordaba ni siquiera haberme quedado dormida, pero el sol se filtró por las rendijas de la persiana que me despertó. Por un momento estaba la bruma del amanecer y yo pensaba que habría sido una pesadilla, pero entonces vi la silla contra la puerta, la lámpara aún aferrada en mis manos y supe que había sido real. Lo primero que hice fue mirar por la ventana. El jardín intacto. No había huellas en la tierra, ni ramas rotas, ni evidencia alguna de que alguien o algo hubiese estado merodeando anoche. Bajé al comedor, donde el candelabro esperaba. 6 velas seguían ardiendo. La azul estaba consumida. Solo quedaba un montón de cera solidificada en la base del candelabro. La vela verde había descendido notablemente durante la noche. Su llama esmeralda parpadeaba como un corazón fallando, y yo me obligué a desayunar algo, aunque cada bocado sabía a ceniza. Después me duché, notando con horror que el agua salía rojiza durante unos segundos antes de aclararse. Intenté convencerme de que era óxido de las viejas tuberías de este hogar. Intenté trabajar, pero esta vez las palabras se negaron a fluir. En su lugar me encontré escribiendo una y otra vez el mismo símbolo, el que estaba grabado en la vela azul que había apagado la noche anterior. Decidí buscar respuestas. Si este ritual existía, si era real, alguien en el pueblo debía haber descubierto más sobre él. Me preparé y salí. Caminé hasta la panadería de Martina. La encontré sacando una hornada de pan. Su rostro envejecido brillaba por el calor del horno. Estaba feliz con su trabajo. Sin embargo, al verme, sus ojos se estrecharon. Has venido porque ha comenzado. Yo solamente asentí. La primera ya está apagada, comentó mientras se limpiaba las manos en el delantal. La soberbia siempre es la primera en mostrar su rostro. Tengo tantas preguntas, Martina. ¿Qué significan las velas? ¿Por qué debo apagarlas? ¿Qué pasa si no lo hago? Por favor,
ayúdame, dije con una voz arrugada, cansada y mi rostro lleno de ojeras de no haber dormido bien. Martina me veía y entendió la situación. Miró alrededor, asegurándose de que estábamos solas. Luego se acercó tanto que pude oler la harina y el sudor de su piel. Son los 7, los que vienen cuando la barrera se adelgaza en Semana Santa, los que buscan, los que recuerdan. ¿Los que recuerdan qué? Los pecados, niña tonta, los que cometemos, los que olvidamos, los que nos negamos a reconocer. Pero yo no tú, tu sangre, tu linaje. Las deudas no se cancelan con la muerte, chica, se heredan. ¿Y qué hizo mi abuela? Martina negó con la cabeza, como si aún no entendiese la situación. No fue ella, fue antes, mucho antes, cuando el pueblo era joven y los inviernos duros. Martina me trajo detrás del horno. No entiendo. ¿Qué significa esto? Es largo de explicar, niña. No necesitas entender. Luego se te explicará. Solo necesitas obedecer por ahora. Apaga las velas, una cada noche, en el orden correcto. ¿Y si no lo hago? Sus ojos claros, que parecían casi blancos, se clavaron en los míos. Entonces vendrán y se llevarán lo que se les debe, sangre por sangre, dijo Martina con un tono serio. Salí de la panadería agradeciendo las respuestas. Eran más dudas que respuestas. Tenía un peso en el estómago que no tenía nada que ver con el hambre. El resto del día lo pasé investigando, buscando en internet sobre rituales de velas, sobre la Semana Santa en pueblos aislados, sobre tradiciones paganas que sobrevivían bajo el barniz del cristianismo. Encontré entre poco y nada, fragmentos dispersos que parecían acercarse a lo que estaba experimentando, pero nada vagamente concreto. En el desván de la casa descubrí cajas con papeles viejos, cartas, recibos, fotografías amarillentas. En una de ellas había una que estaba fechada en 1932 y vi ahí a mi abuela de niña de pie junto a su propia abuela. Ambas sostenían velas rojas y miraban a la cámara con expresión solemne. Al darle la vuelta a la fotografía encontré una inscripción que decía así: La vigilia de los 7. Que Dios nos proteja. Mientras revolvía entre los papeles, mi mano tocó algo frío, metálico. Era una pequeña caja de hierro, sellada con lo que parecía cera roja, la misma que se usaba para las velas. Rompí el sello y abrí la caja. Dentro había un cuaderno de cuero gastado por el uso. En la primera página, con una caligrafía apretada, nerviosa, sin embargo muy digna, había escrito: Diario de Amelia Vidal, 1887. Lo que sigue es testimonio de nuestros pecados y nuestro castigo. Comencé a leer, pero las páginas estaban en un dialecto muy antiguo, que apenas lograba entender bien. Sin embargo, palabras sueltas se destacaban: hambre, sacrificio, pacto, los 7. Un pasaje hacia el final estaba escrito con una letra diferente, casi infantil, y esa sí captó mi atención. Vienen por la noche. Tienen rostros que recuerdo, pero no son ellos, no son los que eran. Dicen que tienen hambre, dicen que están en su derecho. Madre dice que debemos mantener las velas encendidas, que mientras arden ellos no pueden entrar, pero las velas se consumen y ellos esperan. Cerré el diario con las manos temblorosas. El sol estaba poniéndose, tiñendo la habitación de sombras rojizas.
que parecía obviamente alargarse hacia mí como dedos acusadores. Abajo en el comedor, el candelabro esperaba. La vela verde había menguado aún más. Su llama verdosa palpitaba débilmente, como si luchase por mantenerse viva. A las 12:05 me coloqué ante el candelabro. La casa estaba en completo silencio, pero no era un silencio natural. Era como si todo, las paredes, los muebles, el aire mismo estuviese conteniendo la respiración. Justo cuando el reloj marcó las 12, soplé sobre la vela verde. Su llama se retorció, se elevó imposiblemente alta por un instante y no se apagó. Volví a descargar mi aliento sobre ella y finalmente se extinguió con un sonido que me heló la sangre, el llanto desconsolado de un niño. El humo que emergió de la mecha no se disipó, se condensó, se transformó, adoptando la forma de un rostro infantil con ojos vacíos y una boca abierta en un grito silencioso. Me miró y juro que me reconoció. Luego el humo se expandió y se proyectó contra las paredes más cercanas a mí, formando una silueta de un niño pequeño que parecía correr, perseguido por algo que no llegué a ver. Y entonces escuché el susurro tan cerca de mi oído que sentí su aliento gélido en mi mejilla. Te envidio, Elena. Tú puedes huir. Yo estoy atrapado aquí, con ellos, para siempre. Volví a correr a mi habitación, cerrando con llave y colocando de nuevo a mi vieja amiga la silla, añadiendo una cómoda más, por si acaso. Mi ordenador volvía a estar encendido. El documento nvidia.docs ya no estaba vacío. Contenía una sola frase una vez más, repetida una y otra vez hasta llenar la página entera. Lo siento, lo siento, lo siento, pero tenía tanta hambre. Una y otra vez. Esa noche los sonidos fueron peores. Ya no era solo una voz llamándome desde el jardín, eran risas infantiles que venían desde dentro de las paredes. Eran pasos diminutos corriendo por el pasillo, deteniéndose frente a mi puerta. Eran rasguños suaves, pero insistentes en la madera, como pequeñas uñas intentando abrirse paso hasta mí, y una vocecita quebraba el llanto. Elena, déjame entrar. Solo quiero jugar, como jugábamos en el granero. ¿Te acuerdas del granero? ¿Te acuerdas de lo que me hiciste? Yo no recordaba ningún granero. Nunca había hecho daño a ningún niño. Estos recuerdos no eran míos. O quizás sí, pero no de esta vida. En algún momento de la madrugada, exhausta por el terror, me quedé dormida. Soñé con un pueblo más antiguo, con casas de piedra aún más desgastadas, con un invierno interminable y 7 niños encerrados en un granero, con decisiones tomadas por desesperación, con un fuego que no debía haberse iniciado y con una promesa oscura a figuras que emergían de los bosques circundantes, promesas selladas con sangre. Me estaba frotando los ojos con dolor. El miércoles santo trajo consigo una pesada lluvia que golpeaba las ventanas, como si obviamente quisiera entrar. El cielo era de un gris plomizo, apenas dejaba pasar la escasa luz que antes llegaba. La vela amarilla había perdido altura durante la noche anterior. La llama enfermiza proyectaba sombras que parecían moverse con voluntad propia. Estaba preparando un café, intentando mantener la cordura, la poca que me quedaba, cuando sonó el teléfono. Nadie me había llamado desde que me mudé. Eso también era curioso. Sin embargo, tomé el teléfono. Diga.
Al principio solo escuchaba estática, un ruido de fondo que podía haber sido viento o respiración. Luego, la voz de una mujer mayor, aunque no tan anciana como mi abuela, habló. Hola, Elena. Soy yo, cielo. Soy tu abuela. La taza de café resbaló de mis manos, estrellándose contra el suelo. La voz era idéntica, con esa ligera aspereza que la dejaba, obviamente, el tabaco de su juventud. Pero tú estás muerta. Conseguí articular. Una risa suave y familiar dijo. Oh, cariño, no estoy muerta. Solo estoy esperándote para explicarte todo. Solo necesito que hagas una cosa por mí. Esa carta no la escribí yo. Necesito que dejes de apagar las velas. Esas cartas las dejó alguien del pueblo que me odia. Déjalas arder, Elena. Déjalas que se consuman todas. ¿Por qué? Dije con un tono serio. Porque sólo así podrás liberarnos, a todos nosotros. Es el único modo de deshacer el pacto, Elena. Aunque su imitación era buena, no era mi abuela. No podía serlo. Era algo usurpando su tono, sus inflexiones, jugando con mis recuerdos. Ese ser, ese algo, la conocía de años y sabía imitar su tono, pero no era ella. Tú no eres mi abuela, dije con voz firme, más de lo que me esperaba, la verdad. Y tras un largo silencio, la voz cambió, se volvió profunda, áspera, como si varias personas hablasen al unísono. Tienes razón, Elena. No somos tu abuela, pero somos tu familia. Más de lo que te imaginas. Y tenemos hambre. Tanta hambre. Colgué de golpe, con el corazón latiendo tan fuerte que me dolía el pecho. Durante varios minutos me quedé inmóvil, temblando, esperando que el teléfono volviese a sonar, pero permaneció en silencio. Me dirigí a mi ordenador, pensando que en el diario de Amelia encontraría alguna respuesta. Quería saber qué eran los 7, qué relación tenía con mi familia, por qué parecían conocerme tan íntimamente. Pero el archivo avaricia.docs ya estaba abierto y no estaba vacío. Éramos 7 bocas que alimentar en el invierno más crudo de Robledal del Valle. La nieve había enterrado los caminos, los lobos merodeaban cada noche, más cerca, más hambrientos. No había comida suficiente para todos y no eran tiempos tan civilizados. Tu tatarabuela lo sabía, calculó, midió y decidió. El granero era el lugar más alejado de la casa. Allí nos encerró, con apenas una manta raída para compartir entre todos. Volveré cuando pueda, nos dijo, pero sus ojos decían otra cosa. Pasaron los días. El hambre se volvió un animal vivo dentro de nosotros, royéndonos las entrañas. Los más pequeños lloraban. Los mayores guardábamos silencio, porque sabíamos qué estaba pasando. Una noche, el más pequeño dejó de respirar. Su cuerpo era tan ligero, tan frío. Fue entonces cuando ella vino. No tu tatarabuela, la otra, la que vive en el bosque, la que susurra promesas desde la oscuridad. Nos ofreció un trato, vida a cambio de servidumbre, alimento a cambio de nuestra esencia. ¿Teníamos acaso una opción? No. Aceptamos. Pero ella nos engañó, no nos liberó, nos transformó en algo que no era ni vivo ni muerto, en algo que se alimentaba del miedo, del arrepentimiento, de la culpa.
Tu familia lo supo, vio en qué nos habíamos convertido y encontró la manera de contenernos. 7 pecados, 7 velas, 7 días de vigilia. Mientras las velas arden, estábamos atrapados en el umbral, ni aquí ni allá. Si se apagan en el orden correcto por una mano humana, volvemos a dormir hasta el próximo año. Pero si una se extingue sola, solo una, podremos regresar y nos cobraremos nuestra deuda. Cerré el archivo con la garganta seca y un nudo en el estómago. Las piezas empezaban a encajar en un rompecabezas macabro. Mi familia no estaba siguiendo una tradición, estaba cumpliendo una sentencia, pagando una deuda de sangre contraída durante generaciones atrás. El resto del día lo pasé estando en alerta constante. Cada crujido de la casa, cada sombra en la esquina me estaba sobresaltando. La lluvia continuaba cayendo, golpeando los cristales como dedos impacientes. Intenté contactar con Martina, la panadera, pero su tienda estaba cerrada. De hecho, todo el pueblo parecía haberse clausurado sobre sí mismo. Persianas bajadas, puertas cerradas, como si todos supiesen que algo acecha en las calles. A las 12 menos 5 de la noche me situé frente al candelabro. La vela amarilla era ahora apenas un muñón de cera, su llama enfermiza proyectando un halo sulfúreo a su alrededor. Tomé aire y con el reloj marcando la medianoche exacta, soplé. Al hablar Raud, espero que te haya gustado la historia de esta noche. Va a ser la primera de las 2 partes de Semana Santa. Si te ha gustado y quieres apoyar el canal, deja un like, un comentario y si es posible compartir. Eso me ayuda mucho a que el canal se siga recomendando. Y si puedes hacer un aporte monetario para el canal, recuerda, hazte miembro. Habrá historias especiales solo para ellos. Dicho esto, te deseo muy buenas noches.